Em, bueno, muy buenas tardes. Recuerden que les dije que iba a hacer la continuación acerca del sistema cardiovascular y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la fisiología del sistema cardiovascular, cómo funciona el sistema cardiovascular, centrándonos mayormente o únicamente por el día de hoy en el corazón. Pero, ¿qué pasa? Es conveniente, ¿verdad?, que para el repaso de la fisiología cardiovascular, primero hagamos un pequeño repaso acerca de lo que son el sistema de conducción eléctrica del corazón, que no es más que, ya lo habíamos hablado antes, los miocardiocitos nodulares, los cuales tienen una modificación que poseen, dado a su modificación, poseen una función de conducir un impulso eléctrico, un impulso con una diferencia potencial desde el nodo sinoatrial o sinoauricular hasta las porciones finales del corazón, que conocidas como las fibras de Purkinje. Entonces, bueno, ya prácticamente comenzamos, así que sabemos hacer comencemos. El nodo sinoatrial, ¿verdad?, se encuentra del lado derecho disculpe, se encuentra del lado derecho del desembocamiento de la vena cava superior en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, perdón, la aurícula derecha. Luego de generarse este impulso eléctrico aquí, que de aquí es donde nace, aquí es donde se genera, este impulso pasa a través de tres tractos, ya lo había mencionado antes: el tracto internodal anterior, el tracto internodal medio y el tracto internodal posterior. Veanlos aquí: el medial, el anterior y el posterior. Nótese que los tractos siempre siempre tienen una conducción de nodo, o sea, van de un nodo hacia otro nodo. Y esta es la característica que tienen los tractos. Por eso es que me parece un poco más fácil reconocerlo. Y que los haces son los que tienen una conducción final. Pues los haces no van hacia los nodos, pero los tractos van de nodo a nodo. Como un ejemplo, ahora en esta figura, en la parte número 2, se puede observar el haz de Bachmann, que es una porción hacia donde va el impulso eléctrico, ¿verdad?, que está ubicada en la aurícula izquierda. Ahora, una vez que llega al nodo sinoatrial, el impulso eléctrico, recuerden que este cae, cae exactamente en el haz de His, donde en el haz de His va a haber una división de este potencial eléctrico, ¿verdad?, para así distribuirse en ambos ventrículos, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo es mucho más grande, ¿verdad? Tiene una mayor cantidad de tejido muscular porque él cumple con la función de bombear sangre a la circulación sistémica, es decir, a la gran mayoría del organismo. Por eso es que es un poco más grande, y esta es una de las características que posee, que es el fascículo anterior izquierdo, que es esta extensión de terminaciones. Y nótese aquí que su prolongación de vías excitoconductoras o eléctricas es mucho más grande. Ya habiendo hablado de esto, podemos empezar ahora directamente en lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco no es más que un conjunto de eventos que ocurren desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del otro. En español, es lo que ocurre desde que el corazón late hasta que el corazón vuelve a latir. No es más que eso. Cada ciclo se inicia por la generación espontánea de un potencial de acción que se prolonga a los atrios y ventrículos, generando una contracción. El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco consta de dos etapas, ¿verdad? Las que son la etapa de diástole o relajación y la etapa de sístole o contracción. En esta imagen también podemos observar, ¿verdad?, que existen dos anillos. Miren, un anillo aquí superior o externo y un anillo interior o interno. Un anillo también interior, en los cuales tratan de hacer una representación gráfica acerca del ciclo cardíaco. Pero en este anillo superior habla de lo que es la diástole y la sístole ventricular,
y en este de lo que es la diástole y la sístole auricular. Como se puede observar aquí, la diástole ventricular o la relajación ventricular tiene un mayor tamaño, ¿verdad?, que la sístole ventricular. Y aquí también se puede observar que la diástole ventricular posee un tamaño superior que la sístole auricular. Entonces, cabe destacar que en estas etapas, tanto diástoles como sístoles, ¿verdad?, van a ocurrir una serie de eventos, como ya lo dije antes, como por lo menos en la diástole, la relajación isovolumétrica, ¿verdad?, o relajación isovolumétrica ventricular, el ingreso rápido, el ingreso lento o diastasis y las sístoles atrial. Independientemente de la etapa en la que nos encontremos, ¿verdad?, siempre el ventrículo va a realizar relajación y contracción, o lo que es lo mismo, sístole y diástole, y la aurícula también va a realizar tanto relajación como contracción, es decir, sístole y diástole. Continuamos con el ciclo cardíaco, consta de las etapas principales, los cuales son la diástole y la sístole, y la diástole. Deja un ciclo, así que es algo, no sé, no tiene ni final ni tiene comienzo. O sea, puedes comenzar donde quieras porque de todos modos vas a terminar en el mismo lado. Bueno, comenzamos con la diástole o el proceso de relajación, también conocido como relajación, durante el cual las cavidades del corazón se llenan de sangre. Esta etapa posee 4 subetapas o 4 subperiodos. El primero es la relajación isovolumétrica o isovolumétrica ventricular. Recuerden que en las etapas, siempre que le mencionen la palabra isovolumétrica, trata de ventricular. Únicamente de ventricular, porque también hay una que habla de la relajación isovolumétrica, ¿verdad?, de la contracción isovolumétrica, y es la contracción ventricular. Entonces, cada vez que digan isovolumétrica es ventricular. Corresponde con el inicio de la diástole. Se encuentra con el inicio de la diástole. En esta fase los ventrículos se encuentran relajados, ¿verdad?, por la salida de flujo sanguíneo que ocurrió en la fase anterior. Durante la fase anterior, durante la contracción, ¿verdad?, hubo un proceso de contracción tan fuerte por un potencial eléctrico que ya ahora está pasando por un proceso de relajación. Y cabe destacar que la presión que existe internamente dentro de los ventrículos va descendiendo y continúa descendiendo de una manera paulatina, que llega a ser menor que la de los grandes vasos, ¿verdad? Y también llega a ser un poco menor o llega a ser igual que el de las aurículas, motivo por el cual durante esta relajación comienzan a entreabrirse las válvulas. Se abren las válvulas, o comienza a haber un entreabrimiento de las válvulas atrioventriculares. ¿Ok? Pero esta presión es tan baja a comparación con la de las válvulas aorta-sigmoidea. Bueno, aquí aparece en el otro lado. Cuando la presión de la sangre, cuando la presión de los grandes vasos es mayor a la de los ventrículos, las válvulas sigmoidea, aorta y pulmonar se cierran, produciéndose el segundo ruido, lo que les estaba explicando ahorita, que la presión del ventrículo desciende tanto que llega a ser menor a las de la sigmoidea aorta y la sigmoidea pulmonar, que eso ya las vimos en el repaso de anatomía. Y estas válvulas se cierran de una manera brusca y espontánea, produciendo así el segundo ruido cardíaco. Estamos en el segundo ruido cardíaco. A medida que vayamos avanzando en este ciclo, llegaremos al primer ruido cardíaco hasta de nuevo llegar al segundo ruido cardíaco. ¿Ves? Entonces ahora hablaremos de la fase de ingreso o de llenado. La fase de ingreso o de llenado consta de 2 tipos de llenado: el llenado rápido y el llenado lento. Primero se consta del llenado rápido, que es el que hablaremos ahorita. Habla de que mientras los ventrículos, ¿verdad?, habían ya eyectado la sangre contenida en ellos, ahora las válvulas atrioventriculares encuentran una oportunidad ideal para que lo voy a repetir otra vez. Durante el ingreso rápido, ¿verdad?, cuando los ventrículos ya realizaron la eyección
de la sangre contenida dentro de ellos, ya las válvulas atrioventriculares se encuentran cerradas. Se encuentran cerradas porque la presión que existe ahora es menor en los ventrículos que en las aurículas, pero en las aurículas empieza a haber un proceso de llenado, que es el llenado lento, pero todavía aún las válvulas, tanto la válvula como tricúspide como la mitral, se encuentran cerradas, ¿verdad? Mientras estas válvulas se encuentran cerradas, es una oportunidad ideal para que los atrios o las aurículas se llenen. En esta subetapa, ambas aurículas, ¿verdad?, se llenan en un 70% o logran llenar un 70% de su capacidad. Que en el adulto ya habíamos hablado de cuánto era el porcentaje, ¿verdad?, de los mililitros, de los centímetros cúbicos de sangre que cabían o que se encontraban dentro de la aurícula, que si mal no me equivoco era de 50 a 70. Bueno, en esta fase se logra llenar un 70% de esos 50 a unos 70, que serían de unos 35 ml a unos 49 ml. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a lo que es el superior, la subetapa del llenado lento. Esta también posee un nombre llamado diastasis, ¿verdad? Que justo antes de que ocurra, justo antes de que las aurículas realicen su contracción, realicen ya su contracción, la presión dentro de ellas es lo suficientemente elevada como para que las válvulas atrioventriculares, tricúspide y mitral, se encuentren entreabiertas. Eso era lo que les había dicho hace un rato, que las válvulas empiezan como a entreabrirse. ¿Por qué? Porque ya la presión está siendo tan elevada que la presión de la sangre o interna de la aurícula empieza a ser así tan elevada que ya hace que las válvulas atrioventriculares empiecen a entreabrirse. Es como cuando hay una puerta, ¿verdad? Y tú sabes que la puerta está cerrada, pero tú la empiezas como a tocar y la puerta empieza como a moverse. Pam, 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 pam. Bueno, algo así. Y siendo a punto de ser expulsada, la sangre contenida en las aurículas, por su elevado gradiente de concentración, las aurículas logran llenarse el 30% faltante. ¿Qué me refiero con esto? De que durante este proceso de llenado lento, ¿verdad?, las aurículas logran llenarse el 30%, o sí, están llenándose el 30% faltante. Y que en esta fase, tanto el proceso de como contracción, tanto como el gradiente de concentración, es decir, la presión ya interna del ventrículo, son ambas factores que estimulan o que fomentan la apertura de esas válvulas. O aquí hablas, logra un gradiente de concentración ideal para abrir las válvulas atrioventriculares sin necesidad de una contracción auricular. Es como cuando están lavando el carro, cuando están haciendo algo con la manguera, ¿verdad? Ustedes de repente le ponen el dedo a la manguera y ven que empieza a generar una presión en el dedo, ¿verdad? Esa presión es la acumulación de agua. Es similar a eso, es lo que se habla con el gradiente de concentración, ¿verdad? Que es esa presión de líquido contenida que ya esa presión va a generar una fuerza, un impulso para así abrir los ventrículos sin necesidad de que haya una contracción, pero al mismo tiempo con la contracción. Ahora, con respecto a la contracción auricular, que ya sería la mitad de la subfase, sí, sería la mitad de la fase de lo que es la diástole. Dentro de la contracción auricular, en el preciso momento que la aurícula llega a su 100% o se completa el 30% faltante, se inicia un potencial de acción eléctrico en el nodo sinusal o en el nodo sinoatrial. En un principio, este impulso se propaga a ambas aurículas y provoca una contracción, expulsando así toda esta sangre contenida en las aurículas y dejando las mismas vacías para iniciar de nuevo el proceso de llenado, mientras los ventrículos ya se encuentran cargados, se abren, ¿verdad? Se abren por la misma presión y por la contracción auricular, se abren las válvulas y se cierran también de una manera espontánea y brusca, provocando así el primer ruido. Ahora, hablaremos acerca de la sístole. En la sístole, el ventrículo comienza a contraerse en respuesta a estímulos eléctricos. Bueno, aunque en la diástole también había una contracción, pero en las aurículas, ante estímulos eléctricos, los cuales se le conocen como complejo QRS.
Recuerden que lo que les había dicho acerca de las contracciones isovolumétricas. En este caso ya no existe una relajación isovolumétrica, sino una contracción isovolumétrica ventricular. Empezaremos hablando de que la onda del potencial eléctrico llega a los ventrículos, que en consecuencia comienza a contraerse. Esto hace que la presión aumente en el interior de los ventrículos y sea cada vez mayor, superando la presión de las arterias sigmoideas que se comienzan a entreabrir. Recuerda que al principio del ciclo cardíaco, cuando estábamos hablando, la presión de los ventrículos se encontraba por debajo de la de las arterias sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar, y por eso estas se encontraban cerradas. También recuerden que en el repaso de anatomía, las válvulas sigmoideas, tanto la aórtica como la pulmonar, se abren en una sola dirección, ¿verdad? Y esta dirección es en la que va el flujo de la sangre por la presión. Bueno, la que va el flujo de la sangre. Entonces, el potencial eléctrico que ya se encontraba desde las aurículas viaja hasta llegar a los ventrículos. Una vez que llega a los ventrículos, se disemina en ambos ventrículos, genera una contracción. Y estos ventrículos, al estar cargados de la sangre ya proveniente de las aurículas, esto también va a generar una presión o una expulsión, que consta la otra fase, expulsión o eyección ventricular, ¿verdad? A medida que la sangre sale de los ventrículos por el gradiente de concentración, la culminación de la contracción producida por la onda del potencial eléctrico contribuirá también a este proceso. Como ya lo había mencionado, ¿qué pasa? Que el potencial eléctrico o el viaje del potencial eléctrico a través de todo el ventrículo va siendo como una onda. Desde el inicio de ambos ventrículos se va diseminando hasta el final. Y eso va provocando de que cada segmento del corazón del ventrículo, de ambos ventrículos, se vaya contrayendo. No es que todo se va a contraer de un solo momento, sino que todo se va a ir contrayendo por paso, por etapa, aunque es muy rápido. Dejando los ventrículos, una vez que ya esto termina, los ventrículos quedan vacíos y la presión nuevamente de los ventrículos desciende y hace que las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar, se cierren, ocasionando nuevamente el segundo ruido. Esto sería todo por la parte del ciclo cardíaco, ¿verdad? Pero ahora hay algo importante dentro del ciclo cardíaco o un examen complementario que nos ayuda a entender un poquito más acerca del ciclo cardíaco, y es el electrocardiograma, que es el registro de la actividad eléctrica del corazón a partir de electrodos colocados sobre la piel. Este tipo de examen es muy importante en la pediatría, ya que no es un método extremadamente invasivo o que no es invasivo, y se utiliza para determinar las arritmias y los trastornos de la conducción eléctrica en el corazón. El electrocardiograma, ¿verdad? Es una representación, ya hablamos y ya dijimos que es una representación gráfica, en el cual habrán unas estructuras, por decirlo de alguna palabra, las cuales van a tener cierta representación, van a tener ciertos significados y van a tener ciertos nombres, como por ejemplo la onda P, ya la vamos a ver más adelante. Cabe destacar que las ondas son las estructuras que sobresalen del eje isoeléctrico. Ya vamos a ver ahorita en la imagen, en la siguiente lámina, lo que es el eje isoeléctrico. Pero son estructuras que forman un arco, ¿verdad? Un arco o una onda, valga la redundancia, una onda que se encuentra por encima o por debajo del eje isoeléctrico. La onda P lo que significa es el impulso del nodo sinoatrial o sinoauricular que causa una despolarización de la aurícula tanto izquierda como derecha y posee una duración de 0,10 segundos o una medida de 2,5 milímetros y posee un voltaje, ¿verdad? En su eje, posee un eje de tanto vertical como longitudinal. En el eje vertical lo que se va a medir es el potencial eléctrico, es decir, la cantidad de corriente que haya, y en el eje longitudinal se va a determinar es el tiempo. Entonces el voltaje es un aproximado de 0,5 milivoltios, lo que equivale también a 2,5 milímetros. Ahora el intervalo no es más que el conjunto de una onda, ¿verdad? La unión de... no, mentira. El intervalo lo que es el punto del electrocardiograma en el cual
esa línea o esa etapa se encuentra al ras o se encuentra al mismo nivel que el eje isoeléctrico, en el cual no encuentra una elevación ni una disminución por debajo del eje isoeléctrico. Un ejemplo de esto sería el intervalo PR, que es el primero de los intervalos. Habla de que cuando el impulso sinoidal pasa a través de los tractos internodales. Acuérdense que habíamos hablado del tracto internodal anterior, posterior y el medio, que llegan a través que pasan a través de la aurícula, ¿verdad? Y llegan hasta el nodo atrioventricular, que se le va a conocer también como, cuando llega a esta zona se le va a conocer también como complejo, ¿verdad? Ahora hablaremos del QRS o complejo QRS. Un complejo no es más que la unión de varias ondas o la unión seguida de varias ondas sin que exista un intervalo de por medio, sino que están todas seguidas. El QRS lo que significa es el impulso eléctrico, ¿verdad? Del nodo atrioventricular, una vez que llega al nodo atrioventricular, hasta las de His. Y se disemina simultáneamente a ambas ramas de los ventrículos, tanto izquierdo como derecho, hasta las fibras de Purkinje, que serían las porciones terminales de ambos ventrículos. Este impulso lo que ocasiona es la despolarización de los ventrículos y la contracción de los mismos. Tiene una duración de 0,6 segundos a 1,0 segundos y posee una medida, ¿verdad?, longitudinal de 2,5 milímetros. Y en este caso la onda T, que representa la despolarización de los ventrículos. Entonces, ya aquí encontraríamos la representación de lo que es el electrocardiograma. Vean que en el papel del electrocardiograma hay 4 cuadros grandes. Siempre hay 4 cuadros grandes que son las líneas más oscuras o más gruesas. Y dentro de esos cuadros grandes, ¿verdad?, que hay uno superior y uno inferior, hay 4 cuadros más pequeños. En medio de esos 2 cuadros grandes, ¿verdad?, existe una línea que es donde mayormente se encuentra el electro. Esa línea se le llama el eje isoeléctrico y es en la cual mayormente se va a lograr transcribir el electrocardiograma. A eso era lo que me refería. Vean el principio de la imagen, ¿verdad? La onda P, aquí el segmento PR. Faltó mencionar algo, ¿verdad?, que es el significado del intervalo. El intervalo no es más que la unión de la onda, ¿verdad?, con el segmento. Recuerden que el segmento serían estas partes en las cuales no existe ninguna elevación y el electro o la representación electrocardiográfica se encuentra al ras del eje isoeléctrico. Vemos como principal la onda P. Después vemos el segmento PR, ¿verdad?, que es este pequeñito aquí, que termina o culmina con el inicio de la onda Q, que estaría aquí. La primera onda Q, que está por debajo del eje isoeléctrico, la onda R, que está por encima del eje isoeléctrico, y baja de nuevo con la onda S, que está por debajo del eje isoeléctrico, ¿verdad? Recuerden que este segmento, porque es una congregación de ondas, ¿verdad?, y no posee ningún intervalo, representa es la despolarización de los ventrículos y la contracción de los mismos. Luego de esto llegamos a lo que es aquí se puede considerar como un intervalo o también como un segmento, ¿verdad? Porque un intervalo, recuerden que aquí no existe una onda de por medio. Se supone que aquí no debería existir una onda de por medio. O una elevación de por medio. Luego, un poco después de la culminación de la onda S, es que empieza la onda T. O también se le podría considerar como un intervalo, ya que está constituido por un segmento, por parte de un segmento, o por una onda, un segmento y parte del otro segmento, hasta la T. Otra cosa que faltó por aclarar aquí, esto nada más son las nociones básicas acerca de lo que es el electrocardiograma, explicando un poquito. Ya haré otro video mucho mejor explicado de lo que es el electrocardiograma, ¿verdad? Lo que son las derivaciones, los tipos de derivaciones y para usted contar. Pero otra cosa que faltó por hablar aquí es el punto J, que se dice
que es un punto medio entre la onda S, ¿verdad? Y el final de la onda S, que se considera como una pequeña elevación luego de la onda S. Luego de esta es que se termina. Lo que pasa es que esta onda, este punto J o esta onda J, a veces es tan imperceptible, ¿verdad? Que no, pocas veces la toman en cuenta. De igual manera que la U. Muchas veces en varios libros he visto que está la onda P, el QRS, después la T y después otra vez inicia con la P y no toman en cuenta la U porque a veces es tan poco perceptible y de una importancia inferior a comparación con las ya antes mencionadas. Aquí podemos observar, ¿verdad? Una pequeña demostración gráfica de lo que es el ciclo cardíaco conformado por la sístole, ¿verdad? Y la diástole. Dentro de la sístole vemos aquí, lo que pasa es que el GIF está corriendo rápido. La sístole atrial, ¿verdad? Ya. La sístole aquí atrial, la contracción isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado lento. Ahora la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y la diástasis. Aquí también podemos observarlo por onda, ¿verdad? Lo que es la onda P, aquí podemos observar toda la conformación del electrocardiograma. Entonces la onda P, el QRS, la onda T, vieron que no aparece la onda U, únicamente se queda al ras del eje isoeléctrico hasta llegar a la P, otra vez. Y al momento de que llega a la P, o al momento de que termina la T, aquí, nótese que empieza otra vez la etapa de diástole, que en esa etapa hay una relajación ventricular, y vean aquí cómo la sangre otra vez está cargando, hasta que empieza la sístole, y en la sístole vean cómo la sangre es eyectada, y en las flechitas azules aquí, a través de la aorta y pulmonar, la sangre otra vez empieza a ser cargada. En este último espacio aquí abajo vemos la representación de los ruidos cardíacos. El primer ruido, ¿verdad? La apertura y el cierre de las válvulas atrioventriculares. El segundo ruido de las válvulas sigmoideas. Se considera también el tercer y el cuarto ruido como unas reverberaciones de los ruidos posteriores. Aquí también podemos observar una representación gráfica animada, un GIF, de cómo las válvulas cardíacas se abren y se cierran. Y bueno amigos, esto sería ya todo por la tarde de hoy. Espero que les haya gustado este video. Tranquilos que van a haber muchos más para los que no entendieron. También espero sus comentarios diciendo las dudas, lo que no les gustó del video, de qué quisieran los demás videos. También me gustaría explicar acerca de otros temas. Pienso explicar acerca de otros temas. Y si les gustó, también agradecido. Y espero que puedan también compartirlo para que otros estudiantes de salud, no solo de medicina, sino otros estudiantes, conozco a paramédicos que se saben muy bien ciclo cardíaco, a licenciadas también, y en fin, a todo el que quiera. No es necesariamente no es necesario obligatorio tener que estudiar medicina para saber lo que es el ciclo cardíaco o lo que es la anatomía cardiovascular. Es solamente cuestión de interés y cuestión de todos los días querer aprender un poquito más. Agradecido con ustedes y bueno, hasta aquí este video. Los veo la próxima vez. Chao.